La figura de Mariano Moreno es una de las más contradictorias de nuestra historia. Mientras que para muchos fue el factotum de la revolución, especialmente para aquellos que entienden a los hechos de mayo como una panacea libertaria, para otros, y no son pocos, Moreno fue, lisa y llanamente, un agente de Inglaterra en el Río de la Plata. Aunque en realidad la cuestión es bastante más compleja, esa dicotomía existe y entonces no hay por qué negarla. Por eso, en este caso, voy a traer un par de hechos históricos que involucran a Mariano Moreno que parecen querer reafirmar esa segunda postura, la de Moreno muy ligado a Inglaterra. Para eso, por consiguiente entonces, es necesario conceptualizar. Inglaterra, en plena expansión industrial, era, merced al triunfo naval de Trafalgar, dueña de los mares. Pero simultáneamente tenía cerrado, salvo por el contrabando, esa lucrativa especialidad de la isla, el acceso al continente europeo. Era que su enemigo, archienemigo, Napoleón, se lo impedía. Había echado llave literalmente al continente. Por ende, por una cuestión de absoluta e imperiosa necesidad, tenía que colocar sus manufacturas a como de lugar por todos los puertos comerciales del planeta. Se le hacía imprescindible encontrar lugares de consumo. Es que toda la política de Inglaterra en ese entonces orbitaba en función de este hecho vital. En consecuencia, lo que está en juego, como siempre, es la clave de desarrollo en los últimos siglos, la eterna dicotomía libre comercio-proteccionismo. Dicho esto, entonces, el primer ejemplo es la representación de los hacendados, escrita por el mismo Moreno en 1809, previo a la Revolución de Mayo y posterior a las invasiones inglesas. Cabe destacar que Moreno, siendo porteño, no tuvo actuación destacada ni en la Reconquista de 1806 ni en la defensa de 1807 de su ciudad, siendo oriundo de esta, por ejemplo, estamos hablando de Buenos Aires. Retomando, la representación de los hacendados es un informe que a partir de un detallado análisis de la economía virreinal le solicita al virrey Cisneros la implantación del libre comercio. Y esto está estrechamente ligado a la ejecución práctica posterior del Tratado Apodaca-Canning, que no es otra cosa que una petición y a la vez presión inglesa a España solicitando manos libres para comerciar. ¿Cuál fue entonces el rol de Moreno con respecto al tratado? Bueno, vamos a lo hecho. Firmado el acuerdo, esto había una especie de intención que habría que llevar a la práctica, es decir, convertirlo en algo parecido a una ley en los hechos para que se pueda validar. Por eso, el virrey Cisneros, sabedor de su propia debilidad política, pero por sobre todas las debilidades de España, conocía Cisneros, busca legitimar entre los actores sociales de la época la aplicación del tratado para no quedar él como único responsable de una muy posible, hipotética y previsible ruina comercial del virreinato. Es cuando busca consenso y legitimidad en el cabildo, el consulado y demás actores influyentes. Cuando toca el consulado se encuentran dos posturas bien claras. Por un lado, la del síndico Manuel Gregorio Yáñez, que es coincidente con la del apoderado de los comerciantes, Francisco de Agüero. Estas dos opiniones forman un frente común de oposición al libre cambio. Para confrontar con esta opinión, la postura de Mariano Moreno, que hace una encendida defensa no solo de las bondades de esta nueva modalidad, que es el libre comercio, sino que también va acompañado por una batería de elogios a Inglaterra. Más allá de que, por supuesto, está de más decir que la opinión que se impuso fue la postura de Mariano Moreno, la experiencia posterior demostró a las claras la veracidad de la opinión de los comerciantes, ya que la implantación del libre comercio, que duró desde ese año 1809 hasta 1836, significó la ruina de las economías regionales y colaboró grandemente con la balcanización de la América hispana. Ahora, ante la contundencia de los hechos, las preguntas son obvias. ¿Se puede culpar a Moreno? ¿Se puede alegar inexperiencia? ¿Se lo puede considerar en este caso como el obrar de un economista teórico que se respalda en lecturas foráneas? En realidad, todas esas preguntas son válidas, pero son para un trabajo mucho más amplio.